En este pasaje es singular, es único, porque estos versos del 22 al 33 de Mateo 14 es la única, o es la primera ocasión, mejor dicho, que los discípulos, los 12, adoran reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Si usted va rápidamente al texto ahí en el verso 33 de este pasaje, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es cierto que para este momento, hermanos, el Padre ya había dicho esto para su Hijo. ¿Usted lo recuerda? Cuando fue bautizado el Señor Jesús, la voz en los cielos dijo: este es mi Hijo amado. Y el propio, o los propios demonios, ¿usted lo recuerda? Este hombre que estaba endemoniado en Gadara, o estos endemoniados, mejor dicho, porque eran dos, como lo dice Mateo, esta cantidad inmensa de demonios confesó y le llamaron a Jesús Hijo de Dios. Pero aquí vemos que todos sus discípulos concluyen claramente confesándolo y adorándolo como lo que es. La iglesia no puede olvidar, ni debe olvidar, a quien adora: Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay 5 muestras claras en este pasaje que demuestran que Él es el Hijo de Dios. La primera, usted me acompaña, verso 22, por favor, y es la autoridad que Jesús tenía. Autoridad, la primera muestra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. A ver, hermanos, aquí me detengo y quiero decirles que Jesús hiciera, como dice aquí, que sus discípulos entraran en la barca, sugiere o nos dice que estaban ellos renuentes en dejarlo. Él está diciendo que ellos se vayan y él se va ¿a qué? A quedar. Y quizá habían ya altercado con él respecto a este asunto. Usted debe de conocer o de recordar lo que había sucedido antes. Un milagro impresionante, la alimentación de los ¿qué? De los 5,000. 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Este pasaje concluye cuando levantan 12 canastas con sobras de alimentos, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y la multitud dijo: este verdaderamente es el profeta. Si usted va a Juan 6, si lo quiere ir, si no, yo lo leo. En Juan 6:14 se nos describe que la multitud dijo: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Y entonces ellos, toda esta multitud, después del milagro de la alimentación, toda esta gente buscó hacerle ¿qué? Rey. Esa era su intención. El versículo 15 es lo que nos dice. Sin embargo, para evitar Jesús que pasara esto, el verso 15, la última parte, nos dice que él volvió a retirarse al monte solo. Yo me detengo aquí, quiero decirle, él era el rey prometido, y la respuesta es: lo era. Él era el profeta del que habían hablado.
Él era ese rey prometido. Pero él no vendría a establecer su reino en ese momento. Esto también nosotros lo sabemos. Sin embargo, usted debe recordar que sus discípulos se habían alegrado o estaban llenos de gozo cuando toda esta gente, esta multitud, se había alborotado y estaban buscándole hacerle ¿qué? Rey. ¿Por qué? Pues porque son hombres, como usted y como yo. Ellos eran cercanos al Señor Jesús, los más cercanos. Cuando Él finalmente fuera el rey que vencería a Herodes el Grande y que vencería a la poderosa Roma, estableciendo al pueblo de Israel como la nación principal en todo el mundo, pues ellos veían interés. ¿Me explico? Es probable que los discípulos hayan pensado, se hayan imaginado este momento tan hermoso, ¿verdad? De poderse convertir ellos en hombres con cargos y con lugares especiales en esta nueva etapa que ellos anhelaban para el pueblo de Israel. Ellos se imaginaron esas altas posiciones que tendrían al lado de Jesús en el reino, y el prestigio y el poder que todos ellos tendrían. Ahora, usted debe recordar que ellos antes habían sufrido indiferencia y humillación cuando estuvieron con Jesús en estos 2 años de ministerio, porque es más o menos el momento en que se da este suceso. Ellos vivieron de manera muy limitada, a veces sin poderse llevar algo a la boca. Pero ahora esta multitud está enardecida buscando apoyar y hacer rey a Jesús. La pregunta que saldría es: ¿qué mejor momento que este para hacer un movimiento público y coronarle a él como rey? Ahora yo me imagino al egoísta, ¿de quién? De Judas, ¿no? Al egoísta y al ambicioso de Judas, frotándose las manos diciendo: ha llegado el momento que tanto había esperado de enriquecerse. Sin embargo, Jesús sabía lo que ellos pensaban y lo que la multitud había provocado en ellos. Y por eso Jesús los alejó de esa tentación y les ordenó entrar ¿en dónde? En la barca e ir adelante a la otra ribera. Juan nos dice en el capítulo 6, Juan 6 es el pasaje paralelo a Mateo 14, y nos dice que Juan los mandó que fueran a Capernaum, y Marcos nos da referencia de que fueran ellos a Nazaret. Marcos 6, Juan 6, Mateo 14 son pasajes paralelos y narran este mismo hecho. Yo quiero decir que el viaje que Jesús les había mandado era un viaje corto, en realidad. Era irse hacia el norte, y era un viaje para ellos muy conocido y muy transcurrido en otras ocasiones por ellos. Pero ahora ellos no querían alejarse. No solo por la euforia de la multitud de hacerle rey, sino porque no querían separarse de quién, de Jesús. Porque a pesar de su poca fe, porque eran hombres de poca fe, Jesús los llamó así en ocasiones, ellos en realidad estaban dedicados al Señor y se sentían incompletos y se sentían vulnerables cuando Él no estaba con ellos. También es probable que no quisiesen irse porque vieron el viento que soplaba fuerte ya por la tarde, y esto podía poner en riesgo ese viaje con un mal tiempo. Ahora, sin importar los motivos de que ellos no quisieran irse, ¿qué hicieron? ¿No se fueron? ¿Desobedecieron al Señor? No, le obedecieron. Entraron en la barca y partieron. Estaban bajo la autoridad de Jesús. Por lo que el Señor Jesús no tuvo que ocupar fuerza sobrenatural para obligarlos a subirse.
Su palabra fue suficiente. Y eso me gustaría que como iglesia, hermanos, fuera suficiente. Si Dios nos dice que vayamos, ¿qué tenemos que hacer? Ir. Si Dios nos dice que nos detengamos, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos. Porque la palabra de Dios siempre es suficiente. Y fue mérito de ellos, porque ellos finalmente, ¿qué hicieron? Obedecieron. Cuando les dijo que fueran, versículo 22 dice, delante de él a la otra ribera, eso es lo que hicieron. Entonces Jesús demuestra, lo primero, autoridad. Demuestra, repito, autoridad sobre la multitud. Pues a pesar de la cantidad de la gente, escuchen bien, yo quiero decirle que estos 5,000 en realidad eran cerca de 20 o 25,000 personas. Repito, contando mujeres y contando ¿quién? Niños. Jesús mostró autoridad sobre toda la multitud. Porque a pesar de que la multitud estaba entercada, lo digo así, estaba obsesionada por hacerle rey, ¿sí? Esto iba en contra de la voluntad del Padre. Y ellos no pudieron hacer que Él fuera en contra de la voluntad de su Padre. Pues Jesús ya había dicho muchas veces que Él no había venido a otra cosa sino a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces, después de enviar a sus discípulos a Capernaum, también los despidió y despidió a sus discípulos, pero también despidió a quienes, hermanos, a la multitud. ¿No dice ahí el pasaje? A la multitud que estaba obviamente decidida a hacerlo rey a su manera y con sus propios intereses y propósitos, pero no pudieron. Dice el pasaje que Jesús dispersó, alejó a la multitud, la despidió. Y por lo tanto esa multitud tuvo que buscar dónde descansar por la noche, que seguramente fue cerca de Bethsaida, a pocos kilómetros, tierra adentro de la costa norte de ese lago. Y lo que quiero decir y subrayar es que Jesús tiene autoridad sobre el destino de cada hombre. Aquí hay hoy personas de diferentes lugares que han vivido diferentes circunstancias, que están pasando cosas distintas, pero Dios tiene autoridad sobre cada vida. Incluso, escuche bien, sobre lo que sucederá en el juicio final. Jesús tiene autoridad sobre el mundo sobrenatural, incluso sobre Satanás y sus demonios, ángeles caídos. Jesús tiene autoridad sobre los santos ángeles, a quienes Él pudo haber llamado para que le ayudaran en cualquier momento. La gente que escuchó hablar a Jesús, escuchó él predicar el sermón del monte, ellos reconocieron que Él les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Y cuando envió a los 12 a su primera misión, Él les dio y les dijo que les daba autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso está en Mateo 10, versículo 1. Y en la gran comisión, que usted recuerda, Mateo 28 y 18, usted lo sabe, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero subrayarle entonces, la primera muestra clara de que Jesús es el Hijo de Dios es que Él tiene autoridad sobre su vida, sobre su destino, sobre su familia, sobre todo lo que usted vive. Regreso al pasaje rápidamente, por favor. Subrayando que Él tiene control sobre todo, sobre cielo, sobre tierra. Él manda y controla a hombres, Él manda y controla ángeles, Él manda y controla a ángeles caídos, demonios. Él manda y controla la naturaleza y Él interviene sobre todas las cosas. Versículo 23, Mateo 14. Despedida la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quiero decirle y recordarle que Jesús tenía poco tiempo ¿para qué? Para descansar. Más bien, el poco tiempo que tenía para descansar muchas veces lo ocupaba ¿para qué? Para orar. Porque después de eso,
Él iría a encontrarse de una forma milagrosa con quiénes, hermanos, con sus discípulos, en medio del viento y de la tempestad y de la tormenta, sobre el mar. Las tentaciones de Jesús, tengo que recordar, que no comenzaron ni terminaron con el encuentro con Satanás en el desierto. Y sabemos que Jesús fue tentado ¿en dónde? En el desierto. 3 veces, ¿lo recuerdan? Pero no fueron tentaciones exclusivas allí. Dice en Lucas 4, versículo 13, que el diablo se apartó de él por un tiempo. No fue solamente esa tentación. Él fue tentado, ¿qué, hermanos? Constantemente. Entonces, regresando a la escena, la multitud entusiasmada, enardecida, y los discípulos también junto con ellos, dispuestos a hacerle rey, fue una escena muy parecida a la tercera tentación en el desierto con Satanás. Cuando Satanás le ofreció, si te adorares, si postrado me adorares, te ofreceré, ¿qué? Todos los reinos de ¿qué? Del mundo y la gloria de él. Mateo 4, 8 y 9. El diablo pudo preguntarse qué mejor momento para establecer el reino en la Pascua. Y qué mejor manera de entrar a Jerusalén que en una marcha triunfante al frente con esta multitud de personas, de fieles, entusiastas, como los que estaban siguiendo en ese momento. Es seguro que Jesús podría reunir a muchas más personas en camino a Jerusalén. Y esto pudo haber garantizado la victoria contra cualquier oposición. Fácilmente Jesús pudo haber vencido a Herodes y a todos sus familiares, incluso a la gran Roma, Imperio Romano. No podría haber sido rival para el Hijo de Dios. El propio Señor Jesús en ese momento pudo haber evitado la cruz, el sufrimiento, los clavos, las ofensas, la humillación, el desprecio, los golpes. Él pudo haber evitado esto. La agonía de la cruz que le causó llevar el pecado del mundo sobre quién? Sobre sí. Este tipo de pensamientos seguramente Satanás los puso ¿dónde? En la cabeza de quién? Del Señor Jesús. Intentó hacerlo en la mente de Jesús. Pero usted recuerda las palabras del Señor Jesús, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad. Él se negó a esa maldad y actuó como en todas las demás ocasiones. Él fue a su padre. ¿Y qué hizo? Lloró. Él se alejó y se fue a qué, hermanos? A orar. Porque cuando somos tentados y algo que tenemos que hacer y correr es que, hermanos, orar a Dios y pedirle y suplicarle que nos ayude. En un sentido, hermanos, él celebró una victoria. Él venció la tentación. Jesús volvió a su Padre toda su atención y todo su corazón y mente. Porque cuando amamos a Dios tenemos que amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y él fue así a Jesús, con su Padre. Porque donde podemos encontrar restauración y fortaleza y fuerza, esto es con quién, hermanos, con él. Y entonces él fue a su Padre y se unió a él en comunión íntima, en una comunión refrescante. Y como lo hizo en el huerto, él anheló ser restaurado, restaurar su gloria, restaurar su comunión que había tenido él con el Padre antes de que el mundo fuese. Al final de su ministerio, Jesús le dijo a Pedro, usted lo recuerda, usted, Lucas 22, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te quede, no te falte.
Hermanos, cuando Jesús muchas veces oraba, no solamente oraba por él, sino oraba por quienes, hermanos, por nosotros. Jesús oró por sus discípulos y es probable que él orara por ellos en esta ocasión donde ellos iban a ser probados. Jesús tiene autoridad. La segunda muestra, hermanos, no voy a tener más tiempo. Conocimiento, un conocimiento divino. Verso 24, por favor acompáñenme, voy a tratar de concluir rápido. Verso 24, y ya la barca estaba en medio de ¿qué? Del mar. Pero la barca estaba ¿cómo? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25, más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A ver, hermanos, ellos obedecieron, porque Jesús tuvo autoridad sobre ellos. Entraron a la barca, se fueron a la orilla del lago de Galilea y emprendieron el viaje. Pero después de que partieron, vino un fuerte viento. Y dice que estaban en medio del mar. Yo quiero decirle que la medida que se ocupaba en ese momento eran estadios. Esto equivalía aproximadamente a 200 metros. Un estadio equivalía, o estadio, como quieran decir, equivalía a 200 metros. Juan nos dice que cuando estaban en medio del mar, esto es a cerca de 25 a 30 estadios. Multiplíquenlo. La distancia era que larga, cerca de 2 a 3 kilómetros. Y la tormenta, muy seguramente, ¿qué hizo, hermanos? Los empujó. Los arrastró hacia el medio del mar. La barca fue azotada por las olas, dice el texto, porque el viento era ¿qué? Contrario. Y así sucede con nosotros, hermanos. Muchas de las cosas que vivimos buscan ¿qué, hermanos? Alejarnos, azotarnos, porque el viento es ¿qué, hermanos? Contrario. Y la barca fue alejada más y más y se acercaron más al desastre. Y aunque la barca tuviera vela, que muy seguramente la tenía o no la tenía, y yo quiero decirles que eso no importaba, si hubiera tenido vela no hubiera sido de nada útil, porque el viento y las olas agitaron la barca. Lo único que ellos pudieron hacer, hermanos, era remar, como se dice en ese término, bogar, remar. Y ellos desesperadamente lo hicieron, y el texto de Mateo 6:48 dice que lo hicieron con gran fatiga, intentando salvar sus vidas. Los discípulos estaban confundidos, los discípulos estaban frustrados, los discípulos estaban desilusionados, desesperadamente, y ellos estaban totalmente tristes porque Jesús los había aparentemente, ¿qué, hermanos? Abandonado. Los había dejado. Y seguramente ellos se preguntaron por qué los había enviado a una muerte segura. La noche, hermanos, yo quiero decirle que, bueno, quizá usted y yo estamos acostumbrados a las noches en la ciudad. Las noches en la ciudad no son oscuras. Pero las noches, en medio del mar son totalmente, no azules, negras. Una noche oscura, la tormenta y la situación desesperada es la situación en la que ellos estaban. Usted debe recordar que en una tormenta similar, escuche bien, Jesús estaba en la barca, ¿se acuerdan? ¿Y ellos qué hicieron? Lo despertaron. Pero en esta ocasión él no estaba. No había posibilidad de que pudieran hacer algo por despertarlo. Esa ocasión Jesús reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza, como lo describe Mateo 8. Pero Jesús estaba a kilómetros de distancia de ellos.
Y es probable que Jesús pudiera darse cuenta de la tormenta que estaba allí, pero parecía imposible que Él pudiera llegar a ellos. Si todos juntos ellos estaban remando contra el viento y contra las olas, un solo hombre no podría haber hecho absolutamente nada. Pero Jesús conocía la situación. Jesús tiene conocimiento. Lo primero que dije es que Jesús tiene autoridad, pero algo que usted no debe de olvidar es que Jesús conoce su situación. Jesús entiende lo que usted está viviendo y sabe perfectamente cada cosa que usted está enfrentando. Por lo tanto, hermanos, yo quiero decir que cuando Jesús estaba solo orando, no es que de repente dijo, chin, se me olvidaron los discípulos y se fue corriendo para ayudarlos. No, hermanos. Jesús no tiene imprevistos. Jesús no se le olvidan las cosas. Jesús sabe perfectamente cada paso y cada noche y cada mañana que usted enfrenta. Conoce a sus hijos y conoce las situaciones que sus hijos enfrentan. Y conoce su trabajo de cada día. Y conoce su enfermedad. Y conoce su dolor. Jesús tiene un conocimiento divino. Jesús conocía entonces la situación antes de que ésta sucediera. Ese es nuestro Dios. Y no tuvo entonces que salir corriendo y dejar de orar para ir a ayudarles. La tormenta y los discípulos, escuche bien, la tormenta y los discípulos están en las manos de Dios. Y él sabía por adelantado lo que tendría que hacer tanto con la tormenta como con sus discípulos. Termino. Nos dice el texto que la cuarta vigilia. Tengo que recordarles solamente como un asunto de conocimiento que había 4 vigilias en la noche. La primera de 6 a 9. 6 de la tarde, 9 de la noche, cuando comenzaba el día. La segunda de 9 a 12. La tercera de 12 a 3. Y la última de 4 a 6. Dice el texto que era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia de 3 a 6, ¿qué incluye, hermanos? El amanecer. ¿Cierto o no? Amanece entre 5:30 y 6 de la mañana. ¿Qué sucede? Esto implica que ellos estuvieron luchando y batallando cerca de 9 horas en la noche, en esa tormenta, con el viento en su contra. Y lo que quiero decirle, hermanos, es que Jesús, quizá para ellos, como para usted y para mí, como que de repente espera mucho. Y como que decimos, como que ya se tardó, ¿no? Como que ya oré mucho tiempo, como que ya entré en crisis, como que mi enfermedad va de más a más y Jesús está, ¿qué? Tardando. Parece que Jesús esperó mucho tiempo antes de ir a ellos. Como lo hizo en aquella ocasión, ¿usted lo recuerda? En Mateo 8, que hizo esperar a 2 mujeres, María y ¿quién? Y Marta. Lázaro había ¿qué? Muerto. Y todavía ella le dijo, Jesús, esto no hubiera pasado si tú hubieras llegado ¿qué? Antes. Pero hermanos, Dios nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Jesús pudo haber evitado la muerte de Lázaro y evitar la tormenta en la noche. Y evitar quizás su enfermedad, o evitar el problema, o evitar la circunstancia que usted está viviendo. Pero cuando Dios no lo decide hacer, es porque Él tiene algo perfecto para usted. Y en su infinita sabiduría, Él permitió que María y Marta y los discípulos llegaran al punto donde tenemos que llegar todos, hermanos. Y lo he dicho tantas veces y con esto quiero terminar.
tenemos que llegar a la desesperación por Cristo. A estar totalmente desesperados de decir, no quiero otra cosa, sino solamente quiero a Cristo. Porque solamente cuando estamos en desesperación es cuando Él interviene. Él sabía todo acerca de ellos y lo había sabido desde antes que nacieran. Sabía lo más conveniente que era para su bienestar y lo sabía para la gloria de Dios. Ellos debieron haber tomado las palabras de David, y por favor le invito a que se ponga de pie para terminar. Salmo 139. Salmo 139, verso 8. Dice la palabra de Dios: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú ¿qué? Estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, verso 10 puntos por favor, aún allí me guiará tu mano y me asirá. Hermanos, Dios tiene autoridad sobre todo y Dios conoce cuál sea su circunstancia y su momento. Salmo 9:9, por favor. Hay un problema que vivimos hoy. La iglesia, Cristo viene junto con usted, no debe de olvidar las promesas que Dios tiene. Verso 9 del Salmo 9. Jehová será refugio ¿a quién, hermanos? Del pobre. Refugio para el tiempo de ¿qué? De angustia. Él ha sido, Él es y Él seguirá siendo nuestro refugio. Él es la fortaleza de los siglos, Él es nuestro libertador, Él es la roca eterna. Y Él ha prometido, usted lo recuerda, el verso 4, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal. Hermanos, Dios nos dice, ten ánimo, no tengas miedo, yo soy. Él sabe, Él tiene autoridad y Él ha prometido estar con nosotros. Tenga ánimo en el Señor. Él es la fortaleza y Él es el refugio. Señor, te damos gloria y te alabamos por tu cuidado y por todo lo que tú has hecho. Eres grande y poderoso. Te alabamos, Señor, Dios eterno. Bendito seas. Gracias por estos 58 años y gracias por recordarnos que tú tienes autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestros destinos, sobre nuestra familia, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Padre. Y Padre, que tú tienes, Señor, también conocimiento de cualquier situación que estamos enfrentando y todo lo haces de forma perfecta para nuestra vida. A ti la gloria, Padre. Amén.